Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo a desde dónde estén participando. En nombre de la plataforma LED FLAC, le damos la bienvenida al segundo seminario del ciclo de transporte de cargas de bajas emisiones, organizadas por el Grupo de Trabajo de Transporte de LED FLAC, junto a la plataforma Finanzas Carbono. Para aquellos que no pudieron participar en la presentación del primer webinar a cargo del señor José Barbero, el mismo está colgado en la página LED FLAC, y también les recordamos que está abierto el foro de discusión en el sitio de la Comunidad de Práctica de Transporte de la plataforma Finanzas para la Logística, una perspectiva global, y estará a cargo del doctor Edgar Blanco, director de investigación del Centro para el Transporte y la Logística del programa SCALE para Latinoamérica del Massachusetts Institute of Technology, MIT. Además, contaremos con la presentación del caso de colaboración público-privada para la mejora de la logística urbana en la ciudad de Madrid, a cargo de la doctora Eva Ponce, también profesora del MIT. La agenda constará de una primera presentación a cargo del doctor Blanco, de aproximadamente 30 minutos, y luego contaremos con la exposición sobre el caso de Madrid, a cargo de Eva Ponce, durante 10 minutos. Luego contaremos con un espacio de preguntas, las cuales podrán ser enviadas a los expositores durante su presentación, escribiendo en la solapa Questions que está en la herramienta GoToWebinar. Ángela Michi está haciendo la pregunta si se puede preguntar, y perfectamente se puede enviar las preguntas durante la presentación y las vamos a leer para ser respondidas al final de ambas presentaciones. Las preguntas que no lleguen a ser respondidas el día de hoy serán subidas al foro de la Comunidad de Práctica Finanzas Carbono, y asimismo ustedes podrán también contactar a los expositores directamente. Queremos dar un agradecimiento especial tanto al doctor Blanco como a la doctora Ponce. Es un honor y un gusto contar con su presentación, y a todos los participantes, porque nuevamente estamos rompiendo un récord de audiencia con más de 200 inscriptos. De este modo damos inicio formal al webinar y le damos la palabra a nuestro primer expositor, el doctor Edgar Blanco. Perfecto. Muchas gracias, Rodrigo. Muchas gracias a la plataforma LEDS por la invitación. Realmente es un placer participar en este evento. Entonces, como Rodrigo lo mencionó, mi nombre es Edgar Blanco y trabajo en MIT en el Centro de Transporte y Logística, y dirijo un proyecto en logística en megaciudades que está muy alineado con la temática de LEDS, y es lo que quiero contarles hoy. También me acompaña, como lo mencionó Rodrigo, la profesora Eva Ponce, que está trabajando con nosotros acá en este proyecto de hace varios años, y va a compartir un caso de estudio que creemos que va a ser muy, muy interesante para complementar algunas de mis observaciones. Me toca iniciar pidiéndole disculpas a todos ustedes. Soy de origen colombiano, tengo acento colombiano, pero cada vez más acento americano, así que disculparán. También, como esta investigación la hago en inglés y no en castellano, así que se me olvidan las palabras y utilizo algo de Spanglish, pido disculpas, y mis filminas están en inglés, pero creo que el mensaje va a quedar claro, y cualquier duda que tengan sobre el contenido siempre nos pueden escribir directamente, y aquí está nuestra información de contacto. Bueno, con eso demos inicio. Y siempre me gusta empezar con un par de ejemplos gráficos, cosas que hemos observado y que vemos todo el tiempo en la parte de logística urbana. Esta es una foto que tomamos en el laboratorio hace unos 3 o 4 años. Estábamos haciendo un levantamiento de campo en el Zócalo, muy cerca al Zócalo, en Ciudad de México. Y esto es un área que, si algunos de ustedes conocen de pronto por turismo, esta es la parte que uno no va a ver del Zócalo, que alrededor del Zócalo, donde están una gran parte de tiendas y mercados, que no siempre son parte del atractivo turístico, pero son una parte muy importante de la vida activa de la ciudad. Y estamos viendo en este momento una foto de 4 vehículos que están entregando mercancías a unas pequeñas tiendas en esta cuadra. Yo estaba en uno de esos vehículos ese día, y eran, no sé, 6:30 de la mañana en Ciudad de México, y en esa parte particular, como hay una restricción peatonal y una restricción vehicular, entonces los carros de carga tienen que ser muy pequeños, como estos que ustedes ven acá, y también son vehículos eléctricos que son modificados para la entrega de mercancía. Entonces, en principio, es una iniciativa que uno consideraría relativamente exitosa,
pero como pueden observar, hay algunos problemas. Primero es que hay 4 vehículos que están haciendo entregas al mismo tiempo y la primera reacción que uno tiene es por qué son 4 y no solamente uno, porque no puedo que en ese caso tenemos a Coca-Cola, Bimbo, está Frito-Lay estaba por atrás y uno de los carros era Bonafont, que es distribuidor de agua en el DF y pues la primera reacción que uno puede tener es esto es ineficiente. Deberíamos hacer algo al respecto, deberíamos tratar de que esas 3 o 4 compañías se pusieran de acuerdo para entregar como una sola y así tendríamos menos vehículos en el camino. Entonces, digamos, eso es lo más común, la reacción más común. La segunda reacción es que desconsiderados son estos conductores que están bloqueando nuestras vías y que generan congestión, que en últimas genera también emisiones de carbono para la entrega, pues para los vehículos que están detrás de estos camiones. Obstaculiza el tráfico y hace menos agradable la vida urbana. Entonces es como la primera reacción que la gente tiene cuando se enfrenta a logística en lugares como Ciudad de México, Bogotá, cualquier gran ciudad de Latinoamérica y del mundo. La siguiente foto que quiero mostrarles es otro tipo de logística que también es muy común en nuestros países y que tiene otras implicaciones distintas. Y acá tenemos, eso se podría llamar, no sé, una tienda móvil, muy cerca a un lugar público de transporte, y esto pasa en todo el mundo, en países emergentes en particular, donde hay este tipo de tiendas móviles, y para todas esas tiendas uno muchas veces no lo piensa, pero siempre que hay un establecimiento como este, hay logística. Hay algún tipo de actividad comercial que lleva estos productos a este tendero, a este pequeño empresario, que por cierto es relativamente exitoso porque en este punto donde él está estacionado con sus productos es un punto grande de flujo de personas, muy cerca al Transmilenio en Bogotá, donde hay personas constantemente que obviamente compra sus productos y por eso sobrevive. Y aquí tenemos el momento de la entrega, es otra foto que tomamos en un trabajo de campo, un momento de la entrega de una compañía que está llevándole productos, están a punto de hacer el pago comercial y esto es logística urbana. Y detrás de esta interacción que estamos viendo, hay todo un sistema que permite que esto ocurra. Y voy a hablar un poco de por qué es importante entender ese sistema a medida que avanzamos en este proceso. Y ya para terminar, esto no es únicamente un fenómeno de América Latina, sino logística urbana del mundo está cambiando a pasos agigantados. Este es uno de mis colegas de un laboratorio asociado en Beijing, que hacemos trabajo también con ellos en logística urbana, y él y yo estábamos en una conferencia y necesitábamos un producto y lo compramos por e-commerce, por internet, y nos lo entregaron el mismo día, 2 o 3 horas. Entonces el futuro de internet también genera otro tipo de logística, que es esas entregas a domicilio, a la oficina, a la casa, donde yo puedo obtener un producto especialmente en Estados Unidos y en Europa, el mismo día, pero inclusive en China y ahora en Latinoamérica hay servicios que permiten pedir por la mañana y entregar por la tarde, y eso genera otro tipo de logística y otro tipo de actividad comercial. Y todos esos ejemplos que les acabo de mostrar son realmente lo que nos deberíamos tener en cuenta a medida que vayamos de esta presentación. Esta logística que les acabo de mostrar es el futuro, es el pasado, cómo hacemos para desarrollar políticas públicas que sean compatibles con este tipo de actividad, o tenemos que prohibirlas, tenemos que incentivarlas, cómo hacemos para pensar al respecto. Y eso es lo que los 3 o 4 temas que voy a hablar hoy durante el resto del tiempo que me queda, es explicarles cómo, por qué esos sistemas existen y cuál es el reto de encontrar un balance entre la calidad de vida y la necesidad de los ciudadanos que compramos y usamos estos servicios durante nuestro día a día. Ok, entonces, solamente contexto, y voy a hacer eso muy rápido porque todos ustedes ya han oído esto de muchas formas. Primero, somos un mundo totalmente urbanizado. Me refiero porcentualmente urbanizado, y vamos a ser cada vez más personas viviendo en ciudades. Así que cuando hablamos de laboratorios de megaciudades, aunque nos enfocamos en ciudades mucho más grandes y mucho más complejas, realmente esta es una problemática de cualquier tipo de ciudad que tenga algún tipo de densidad, usualmente superior a 1000 personas por kilómetro cuadrado, donde en esencia, como mencionaba antes, somos más personas viviendo en una zona urbana, lo que quiere decir que hay más consumidores. Y esos consumidores necesitan bienes y servicios, y eso es lo que hace una ciudad agradable.
Hay unas economías de escala, de trabajo, economías de alcance, porque podemos compartir recursos, pero también tenemos que asegurar que esos ciudadanos reciban sus bienes y servicios. Y eso es lo que la logística hace. Se asegura que, que estos ciudadanos obtengan lo que necesitan para tener una vida productiva y satisfactoria en las zonas urbanas. Entonces, todas esas actividades también son un resultado de esta necesidad de los individuos. Y aunque la carga en ciudades representa solamente 10 a 15% de las millas que se recorren en la ciudad, usualmente representan 30% en las horas pico, a veces 40% de las emisiones de partículas y cerca del 20% de las emisiones de CO2, dependiendo de cómo las calcule uno, por el tipo de camión que se utiliza, el tipo de vehículo que se utiliza. Entonces, a pesar que no son tantos los camiones, sí tienen un impacto desproporcionado, digamos, en el punto ambiental con respecto al número de vehículos que hay. Esta urbanización está en todo el mundo y Latinoamérica es uno de los países de las regiones más urbanizadas. Así que para nosotros es algo aún más íntimo, cerca del 90% de urbanización, comparado con India, por ejemplo, que está solamente en un 35-40%. Ok, entonces, primero, más gente en las ciudades, y esto no va a parar, va solamente a volverse cada vez más y más complejo. Esta es una perspectiva histórica muy rápida. Hoy en día hay más de 80 ciudades con más de 5 millones de personas y se proyectan a crecer casi el doble en los próximos 20-30 años. Así que estamos no únicamente trabajando con un problema actual, sino esto es algo más de cómo vamos a hacer para las ciudades del futuro, cómo vamos a tener en cuenta el impacto que tiene la carga en esas ciudades a medida que se desarrolla. Esa primera ola de urbanización nos cogió un poco desprevenidos, como se dieron cuenta, de 1950 al 2000. Pasamos de 5 ciudades con más de 5 millones a más de 78. O sea, en 50 años hemos cambiado el perfil y no hemos tenido tiempo de reaccionar y no podemos dejar que nos pase lo mismo en los próximos 50 años. Y yo creo que es por eso que este tema es muy relevante para todos ustedes, porque este proceso sigue creciendo y sigue acelerándose en otras partes del mundo. Estas ciudades, como ustedes también las conocen, la mayoría de ustedes o que viven en la región o que han tenido oportunidad de viajar, son ciudades relativamente grandes y muy distintas a las ciudades europeas tradicionales, donde por muchos años se ha hablado de logística urbana y hay mucho que aprender de ellas y voy a hablar de unos ejemplos, pero hay unas características únicas de esas ciudades que quiero resaltar. Primero es que son como esta, como Sao Paulo. Sao Paulo es una de esta foto favorita porque no importa dónde vaya, todo el mundo se sorprende imaginarse lo grande que es Sao Paulo, pero Ciudad de México tiene lo mismo, Shanghai es muy parecido, tenemos esos océanos de edificios y casas una cerca de la otra, muy pocas zonas verdes, pero algunas zonas verdes, y esto es lo que se llama una ciudad de alta densidad, y es el contexto urbano más complicado, incluso Tokio, y tengo otra foto de Tokio donde se ve lo mismo, tiene el misma perspectiva. Estas ciudades son, especialmente las nuevas y en ciudades en desarrollo, son mucho más densas que las ciudades europeas. Ciudad de México también, como les mencionaba antes. ¿Qué tan densas? La densidad es importante, porque en logística la densidad es la que determina qué tantos productos toca enviar y qué tan grandes son los camiones. Si tengo un barrio donde hay muy pocas personas, pues probablemente puedo necesitar menos vehículos. Mientras, si voy a un lugar donde hay muchas personas, necesito mucho más vehículos para poder llevar los productos a esos individuos. Y aquí vemos en esta gráfica que les estoy mostrando la densidad relativa de varias ciudades del mundo. Voy a resaltar aquí Bogotá. Bogotá es una de las ciudades más densas en Latinoamérica, cerca de 16.000 personas por kilómetro cuadrado. Si uno compara eso con Ciudad de México, que está en 10.000, es también bastante más densa, Lima 11.000, pero luego vemos India, Asia empieza a llegar a los 40.000. O sea que los problemas que tenemos en Latinoamérica son aún más complejos en otras partes del mundo, pero la densidad en general es mucho más alta. Solamente como punto de referencia, la densidad del área metropolitana, son áreas metropolitanas, esto no son la densidad pico, sino la densidad metropolitana, en una ciudad como Nueva York, que es cerca de 2.000. Y eso porque es importante, y la mejor forma de verlo es una gráfica como esta. Esta gráfica muestra algunas de las ciudades que les mostré antes y muestra la densidad relativa en diferentes partes de la ciudad. Como en todas partes del mundo, hay una parte céntrica que tiene una densidad mucho más alta y hay unas partes un poco más periféricas que tienen una densidad más baja.
¿Por qué es importante en logística esto? Y también en cualquier tipo de análisis urbano. Bueno, por un lado, porque en logística necesitamos tener bodegas para enviar esos productos y esas bodegas tienen que estar ubicadas en algún lado de la ciudad. Si uno compara una ciudad como Ciudad de México en la parte izquierda, la densidad es alta en muchas partes del casco urbano. Eso hace que las bodegas sean menos y menos bienvenidas dentro del casco urbano. Y lo que hace que la logística tenga que venir de cada vez más lejos. Una ciudad como Nueva York tiene un problema muy similar, Manhattan es muy denso, pero muy cerca de Manhattan hay zonas de muy baja densidad y puedo colocar bodegas ahí para hacer mi logística y puedo planearla un poco mejor y tiene un impacto un poco menor del que podría tener en una ciudad como Ciudad de México. También es bueno ver esta gráfica porque ciudades europeas que tienen una tradición muy buena y hay que aprender mucho de ellos, como Londres, como Berlín, como Madrid, son ciudades también que tienen una densidad alta en la parte céntrica. En ciudades como Londres o como Madrid, esa densidad es un poco más extensa, pero en ciudades en Latinoamérica y en Asia, el pico de densidad es mucho más alto, como lo pueden ver acá. Y eso hace que el problema sea aún más agudo, así que tenemos que tener más creatividad en cómo trabajar con estas situaciones. Ok, entonces esto les da una idea y también todos sabemos de las discrepancias que hay en ingreso en la misma ciudad. Esto también, eso es más relevante cuando uno compara ciudades europeas y latinoamericanas, donde la logística no está tan delimitada por la geografía de la ciudad, sino más que todo por el ingreso económico. O sea, uno al lado del otro, podemos tener total gente viviendo con diferentes condiciones de vida, que tienen diferentes factores de consumo, diferentes tipos de productos, y eso también cambia también el tipo de servicios que hay que ofrecerle a esos consumidores. Entonces, una de las características únicas, el resultado de esta densidad y de esta congestión que les mencioné antes de las ciudades, es que las personas compran en tiendas muy pequeñas. En cada país lo llaman diferente. En México son changarros, creo que en Madrid dicen ultramarinos, ultramarinos, en tiendas, bodegas, pero en esencia son pequeños lugares de comercio donde los productos se consumen. Entonces, ciudades grandes en particular tienen muchos de esos centros de consumo y nosotros llamamos las nanotiendas, es el nombre que usamos para describirlas, y aproximadamente hay por cada 100 personas una nanotienda. Eso, solamente para ponerlo en contexto, quiere decir que por cada edificio que les mostré de Sao Paulo, donde usualmente viven 300 a 400 personas, hay 3 o 4 tiendas en la parte interior de ese edificio, lo que quiere decir que hay que enviar un camión a cada edificio para suplir las necesidades de esas 3 o 4 tiendas. Solamente es para que tengan una perspectiva de la densidad poblacional se traduce en densidad de tiendas, y así se ven las tiendas. Esa es la parte de México, del DF, de Ciudad de México que les mostré antes. Cada punto verde acá es una tienda. Estas son tiendas que, como mencioné antes, cada una de ellas tiene que recibir productos y hay algún camión que tiene que ir a esa tienda a entregar el producto. ¿Y por qué está la tienda ahí? Porque hay personas viviendo en esa zona que necesitan esos productos para poder hacer su vida cotidiana, y por eso hay 4 camiones en la tienda que les envía antes, porque cada uno de los camiones tiene que hacer un recorrido en esta zona para hacer las entregas. Esta es la realidad de la logística urbana en nuestros países. Solamente quiero adicionar algo antes de que hablemos un poco más de la parte de cómo manejamos esta situación en la parte de diseño, política pública, con miras a unas ciudades más sostenibles. Lo que quiero mencionar es que este fenómeno que muestro en Ciudad de México y que hablo en Latinoamérica, ciudades emergentes de las nanotiendas, que también es presente en Madrid por otras razones distintas, es un fenómeno que en los países desarrollados está ocurriendo, pero por otra razón distinta, que es por el crecimiento del comercio electrónico y las entregas a domicilio. Entonces, en última, estamos volviendo a un modelo muy parecido, pero por unas razones distintas. En el caso de América Latina, por densidad, conveniencia, estilo de retailer, pero en Europa y Estados Unidos este problema está volviendo nuevamente a vivir por el e-commerce y las entregas a domicilio. O sea que el problema es realmente común en todas las ciudades del mundo, porque ese e-commerce aplica más que todas las ciudades. Entonces, en resumen, el mensaje que tienen que como recordar y tener presente es que más personas quieren decir más cajas. Cuando digo cajas me refiero a más logística. Y entre más ingreso hay más cajas por persona. Y entre más densas las ciudades hay más cajas por kilómetro cuadrado, que requieren más camiones por kilómetro cuadrado.
Y es interesante porque como hay más congestión en las ciudades, también se quieren más tiendas cercanas porque yo no tengo tiempo de irme a ese supermercado que queda a 2 horas y media de mi casa. Necesito comprar cosas relativamente rápido, no tengo el ingreso para comprar para una semana, compro todos los días. Y también más congestión hace que yo quiera que me entreguen el producto más cerca a mí y no más cerca a donde sea más eficiente, digamos, para la ciudad, sino más eficiente para el consumidor. Y en últimas, todo eso quiere decir más logística. Más logística en la misma infraestructura, porque las ciudades compartimos la carretera con todos los habitantes de las ciudades. Y lo que quiere decir menos espacio usualmente quiere decir más regulaciones. Y ahí entramos a la parte de pronto que les interesa un poco discutir, que es cómo manejamos este balance entre regulaciones que nos mantengan las ciudades sostenibles y esta necesidad de personas de tener sus productos cerca de ellos. Entonces, ese para mí es el dilema de política pública. ¿Cómo balanceamos la calidad de vida que todos queremos tener? Ciudades que sean agradables, amigables, con aire limpio, con baja congestión, con todos queremos los productos que necesitamos para vivir. Ok, entonces, aquí están, primera observación. El modelo que usamos de desarrollo económico, de desarrollo urbano, no es compatible con logística. ¿A qué me refiero? Usualmente cuando estamos diseñando ciudades, y especialmente hoy en día que diseñamos ciudades, hemos aprendido con los años que hay dos tipos de modelos. Uno es el modelo un poco más anglosajón americano, donde tenemos suburbios, pero ese no es el modelo que estamos apoyando y la mayoría de ustedes de pronto está de acuerdo. Queremos un lugar donde la gente trabaje y viva, no tengan que manejar tanto, entonces no queremos tener tantos carros, queremos que usen transporte público y que haya mucho menos vehículos. Y usamos más recursos para invertir en transporte público y menos para hacer vías, o por lo menos las vías que usamos las queremos usar para el transporte público, como es el caso de los Transmilenios y BRT Systems que hay en Asia y en América Latina. Eso quiere decir que hay menos vías y también queremos que haya más, que la gente camine más, use más la bicicleta sin ser posible, y hacemos aún menos vías para carros y hacemos más vías para peatones, que está muy bien, eso es excelente y yo estoy 100% de acuerdo que ese ya debería ser el modelo de desarrollo. Sin embargo, al hacer eso tenemos que reconocer que a medida que quitamos las vías y queremos que la gente viva más cerca y mucho más densa, requiere más cajas y tenemos que hacer aún más actividades logísticas y necesitamos bodegas cada vez más grandes y camiones cada vez más grandes para que lleven esos productos. Y eso que es muy bueno para la ciudad, para las personas, si no hago nada al respecto de la carga, es muy malo para la logística. Cada vez que hago las vías más estrechas, quiere decir que en lugar de enviar un camión, tengo que enviar 2 camiones o 3 camiones. Y si son camiones, la eficiencia relativa energética de un camión grande versus un camión pequeño no es la mitad, o sea, no es que sea el doble de malo, sino de bueno, el grande, sino que eso es usualmente más de el 60% más eficiente que uno pequeño. Entonces, si obligamos a las compañías a usar camiones pequeños inmediatamente, lo que estoy haciendo es creando mucho más emisiones, mucho más partículas, porque son menos eficientes sus vehículos por cada kilogramo que llevo de mercancía. Por otro lado, como mencioné antes, como estoy tratando de que haya estas zonas muy amigables, no quiero tener ninguna bodega en la ciudad, y lo que hace es que las bodegas las mando cada vez más y más lejos. Eso se llama sprawl, la palabra es que las bodegas están más lejos del centro de la ciudad. Y eso hace que si hago que los vehículos vengan de cada vez más lejos y son cada vez más pequeños, son aún más ineficientes, gastan más tiempo y generan más emisiones. En últimas, el modelo de desarrollo tradicional urbano no es compatible con una logística sostenible, a menos que se tomen acciones específicas para la logística. Si solamente trabajo en el diseño urbano, voy con el tiempo a generar más emisiones, tener más camiones pequeños, más ineficientes y generar mucho más emisiones de CO2. Quiero mostrarles un ejemplo breve de un caso de estudio que tuvimos la oportunidad de colaborar con el Ministerio de Transporte para Santiago, que está en un plan de rediseño urbano, donde como varias ciudades del mundo quieren aprovechar los centros, volverlos un poco más amigables, con más peatones, con más vías peatonales, y en ese caso pasar también el sistema rápido de buses por el centro, y hay todo un plan.
muy bueno de ciclovías y vías de buses, pero como parte de ese plan no había un plan de logística. ¿Y qué significa en un centro como el centro de Santiago que no hay un plan de logística? Quiere decir que en ese caso había 1.800 tiendas que recibían aproximadamente 4.000 entregas por día. Son 4.000 entregas por día. Y si no les coloco ningún tipo de infraestructura para poder manejar esas entregas, quiere decir que voy a tener un impacto ambiental. Habíamos estimado se necesitaría más o menos para esta zona céntrica un área de descarga y carga por cada cuadra de la zona céntrica. He visto estudios en Buenos Aires, he visto estudios en otras ciudades del mundo, y es muy común que se necesite este tipo de infraestructura. ¿Qué pasa si no se coloca ese tipo de infraestructura? Entonces es importante recordar cómo funciona la ecuación, y esa es la única ecuación que voy a mostrar hoy en nuestro webinar, la ecuación de CO2, perdón, la ecuación de CO2. El CO2 que se genera en una ciudad en transporte es una función de estas tres variables. Primero, ¿qué tipo de camión necesitamos? Si el tipo de camión es, como le mencionaba antes, un camión que es pequeño, es un camión, el tipo de vehículo que se utiliza tiene diferente impacto. Entre más pequeño, tiene más impacto por tonelada, a menos que sea eléctrico, que vamos a hablar de eso un poco después. Pero los equipos tradicionales, grandes o pequeños, entre más pequeño es más ineficiente por tonelada. Cuando un equipo más ineficiente por tonelada entra a una ciudad que es congestionada, es aún peor y es aún más ineficiente porque van a unas velocidades mucho más bajas a las que está diseñado para viajar. Eso aumenta el consumo de energía. Por otro lado, la red vial, como les mencionaba antes, está cada vez más restringida y los camiones tienen que usar vías alternas que pueden ser más largas o más congestionadas porque no hay infraestructura y eso genera más consumo de gasolina y más CO2. Esas son las dos partes, equipo y la red vial que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de política pública, pero lo otro importante es lo que las compañías hacen. Las compañías tienen que cargar sus camiones adecuadamente para que se utilicen al máximo y si están cargados ineficientemente, entonces también por cada kilogramo que entregamos en las tiendas, las compañías van a generar mucho más emisiones de carbono y que si no lo hacemos. La única buena noticia que tengo es que esta relación que les menciono acá es equivalente para una compañía si lo ve desde el punto de vista de CO2 o lo ve desde el punto de vista económico. ¿A qué me refiero? Si en general, si estoy en un lugar que es menos congestionado y en general ese lugar menos congestionado me ahorra combustible y lo hace mucho más barato para mí operar en ese lugar. Si uso el camión adecuado para una zona, tanto desde el punto de vista de volumen de mercancía que necesita como accesibilidad a la zona, en general, si el camión es adecuado, tiene las emisiones de carbono adecuadas también y el costo adecuado. Eso quiere decir que el sector privado es un socio muy importante cuando hablamos de política pública porque hay una alineación entre los intereses comerciales puros, donde el costo de transporte asociado con entregar en las zonas urbanas está relativamente correlacionado con el costo ambiental. Hay dos o tres excepciones que Eva va a mencionar, una de ellas en su caso de estudio, pero eso quiere decir que el sector privado tiene un interés de colaborar con las ciudades para encontrar soluciones conjuntas que sean tanto ambientalmente sostenibles como económicamente sostenibles. Y yo creo que ese es el reto que tenemos que tener presente, es cómo entramos a generar esos espacios de colaboración entre el sector privado y el sector público. Y para eso es importante entender cuál es, perdón, cuál es
las políticas que usualmente la gente utiliza y cuáles son las que no debemos usar. Eso que está acá es una figura esquemática de la red, de lo que son la logística. Perdón, me pasó el slide que quería. Esta es la figura esquemática de cómo es una red logística. Aquí lo que todos vemos es la entrega y la carga y la descarga, que es este cuadro acá en el centro del diagrama. Y de esos hay cientos de miles al día en una ciudad. Y por eso es que usualmente la política pública se enfoca en este punto, en cómo hago o cómo excluyo o cómo regulo la carga y la descarga de mercancías en la ciudad. Pero lo que uno tiene que tener en cuenta es que esa entrega es solamente una parte muy pequeña del sistema logístico. Y las compañías, si únicamente trabajo con ellas a ese alcance, siempre van a adaptar las rutas. O sea, porque esas entregas son una función de las rutas que las compañías usan, de dónde vienen, de dónde van, y viene de una planeación que hacen las compañías y viene parte del tipo de producto que las compañías consumen. Todas esas relaciones son relaciones que cuando solamente trabajamos en regulación, que es al punto final de entrega, estamos generando un impacto cascada del sector privado y del sector público para encontrar las soluciones que se necesitan, no vamos a poder encontrar unas alternativas viables para las ciudades del futuro. ¿A qué me refiero las políticas públicas más comunes? ¿Qué es lo más común? Lo más común es decir, el camión es más pequeño, tiene que entrar solamente por la mañana nomás, no puede entrar a ciertas horas o tiene que entregar de noche. Le voy a cobrar por entrar, que eso está bien, estoy todo de acuerdo, pero eso solamente afecta a los síntomas del sistema logístico. Lo que hay que hacer es trabajar en diseño de redes que son integrales, donde las compañías colaboran con la ciudad para que cambien su sistema logístico y no únicamente que cambien su actividad de entrega y de carga y descarga. Y yo creo que ahí es el reto más grande, que hay que hacer algún tipo de actividad para hacer más eficiente la carga y la descarga, que es donde lo que vemos todos los días, pero es más importante trabajar con las compañías para asegurarnos de diseñar sistemas logísticos integrales que vayan más allá de atacar la carga y la descarga. Atacar la carga y la descarga, como les mencioné antes, es lo más fácil y lo más común. Lo más fácil es decir, a partir de mañana nadie puede entrar a esta hora a esta zona de la ciudad. Hay de pronto una muy buena motivación, creo que hay que explorar esas alternativas, pero no es la única alternativa. Lo otro que usualmente se hace es convierte esa zona peatonal y ahora los camiones ¿qué hacen? Los camiones no pueden hacer nada, igual tienen que entregar productos, igual tienen que estacionarse, igual tienen que hacer entregas, igual tienen que generar probablemente emisiones que no necesitan. Con esto, antes de que entremos al caso de estudio, les quiero contar el impacto que tiene no hacer las cosas sistémicamente. Hicimos un estudio para Ciudad de México, donde miramos diferentes alternativas de de política pública. Tomamos datos en toda la ciudad, tuvimos detalles del tiempo de carga y descarga, y una de las políticas que se menciona muy a menudo es restringir las horas de entrega a la ciudad. Esa política usualmente no genera los beneficios que uno espera desde el punto de vista ambiental. En contraste, lo que evaluamos que sí genera es lo más sencillo de todo, que es habilitar zonas de carga y descarga en la ciudad donde hay más densidad de comercio. Porque es interesante pensar por qué eso es más importante que restringir la entrada, porque de todas formas los vehículos tienen que entrar, y si no tienen dónde estacionar, lo que usualmente hacen los vehículos de carga es que se van a vehículos más pequeños donde no los pueden detectar y pueden igual entrar a la hora que tienen que entrar. Entonces lo que usualmente hemos visto en las compañías es cuando hay una restricción muy grande de carga, pasan a vehículos pequeños, incluso vehículos fantasma, que son vehículos que uno no identifica como logísticos, que están haciendo entregas porque tienen que entregar el producto de todas formas. La carga encuentra una forma de llegar de una forma u otra porque hay un beneficio económico. Sin embargo, si le habilitamos las áreas para carga y descarga de mercancía y dejamos los mismos vehículos que teníamos antes, esos vehículos pueden llegar a las tiendas que tienen que llegar mucho más eficientemente y en ese caso encontrábamos una reducción permanente de emisiones y permanente de
de reducción de congestión. Ahora bien, esto tiene un costo de espacio público que no incluimos en este análisis. Ese era uno de los proyectos que tenía un gran impacto. El segundo tipo de proyecto que tiene un gran impacto es el que va a hablar Eva ahora después, que son los centros de consolidación. Siempre y cuando los centros de consolidación cambien la tecnología del vehículo. Y voy a explicar un poco, esto es un poco contraintuitivo, pero si tengo un vehículo y consolido, está muy bien, tengo menos vehículos que entran en la ciudad, pero si el vehículo no tiene dónde estacionar y el vehículo es muy grande, usualmente el tiempo de espera de carga y descarga es mucho más alto. Y la eficiencia energética del vehículo estando estacionado es mucho más baja que estando en movimiento. Es decir, que un vehículo grande estacionado esperando para cargar y descargar, que no tiene dónde estacionar, que no tiene dónde bajar la mercancía, lo que va a pasar es que el conductor lo va a tener prendido para que no lo pillen, como decimos en Colombia, ¿no? Y poder irse rápido, va a dejarlo, va a parar en la mitad de la vía y va a generar aún más congestión. Entonces, a menos que sea un centro de consolidación, tiene que haber al mismo tiempo un análisis y una evaluación de cómo habilitar zonas de carga y descarga. Este tipo de proyectos son el tipo de colaboraciones que son necesarias para lograr una logística sustentable. Y con esto yo quiero ahora darle la palabra a Eva para que continúe hablando del proyecto Iniciativa del Caso de Estudio. Y solamente para terminar quiero decir que lo que hacemos acá en el laboratorio y lo que va a hablar es asociado con estas dos formas de trabajar el problema de logística urbana sustentable. Por un lado, tenemos que trabajar con las compañías tienen mucho que hacer, hay mucho para aprender, ¿no? Pero por otro lado, la logística de las ciudades tiene que ser a la medida. No hay soluciones sencillas que se puedan aplicar a toda la ciudad. Tienen que ser específicas para cada zona de la ciudad, porque cada zona es distinta, como le mostré con la densidad. Y creo que el caso que Eva va a relatar ahora es un caso que explica muy bien cómo se puede obtener ese tipo de colaboración entre el sector público y privado para encontrar soluciones creativas en la entrega urbana de mercancías. Y con eso, Eva, continúa. Muy bien, pues muchas gracias, César. En primer lugar, quiero agradecer a la plataforma LEDS, a Rodrigo y a Ana María la invitación. Es un placer poder estar hoy con vosotros y compartir pues, la experiencia de este caso de estudio. Este caso de estudio se desarrolla en la ciudad de Madrid y yo creo que es un ejemplo interesante de ver cómo a través de la colaboración con diferentes actores de la cadena de suministro, esta empresa en concreto que os voy a presentar, pues ha conseguido ventajas, beneficios, pero del mismo modo estos beneficios han repercutido sobre la ciudad de Madrid. Entonces esa es esa colaboración sector público-privado en la que pues voy a centrar este caso. Enlazando con la presentación de Edgar Blanco, pues evidentemente ilustra pues cómo a través de la logística podemos también mejorar las ciudades, ¿en términos de qué? Pues de reducción de emisiones, de reducción de ruidos y de reducción de congestión del tráfico principalmente. Por tanto, el caso que os voy a presentar pues es una muestra de prácticas o buenas prácticas en logística de última milla. Como os comentaba, el caso pues se centra en la ciudad de Madrid. Si vamos a las estadísticas, es decir, a las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística, tenemos pues en torno a 3,5 millones de habitantes en la ciudad. Sin embargo, son más de 7 millones de habitantes los que realizan su actividad diaria en la zona que conocemos como Ciudad de Madrid. Este es el área que queda dentro de ese primer anillo que veis. Ese anillo es la M30 y el área que queda dentro es lo que conocemos como la almendra central, por la forma que podéis ver en la transparencia que tiene a la izquierda. Y esa es la zona de, bueno, pues lo que se considera la ciudad de Madrid. Tenemos ahí 21 distritos y 128 barrios. En cuanto a la densidad, si hablamos de la densidad del área metropolitana, efectivamente estamos hablando de unos 5.000, 5.300 habitantes por kilómetro cuadrado. Sin embargo, si nos acercamos ya más a nivel de distrito, encontramos que los distritos que aparecen sombreados en color salmón y en tono marrón, tenemos ahí pues del orden de 30.000 habitantes por kilómetro cuadrado y en todo caso más de 25.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Con lo cual estamos hablando pues de densidades altas equivalente a las que podemos encontrar en una megacity. Hemos analizado también la ciudad desde el punto de vista de tiendas, de retailers.
Entonces, en este caso, pues en azul aparece destacado la zona donde tenemos pues una densidad de tiendas mayor. Son dos barrios principalmente, el área de la zona de Salamanca y el distrito centro, que es el que aparece resaltado con ese círculo de color rojo. En este distrito tenemos pues del orden de 3.000 retailers por kilómetro cuadrado, 3.000 tiendas, bares, restaurantes y pequeños comercios como los ultramarinos a los que se ha referido Edgar en su presentación. Vamos a ir ya a la empresa. La empresa que os voy a presentar es una empresa pues muy conocida en España. Me consta que en la audiencia hay también personas de España y seguro pues que conocen a Calidad Pascual. Para aquellos que no la conocéis, es una empresa pues 100% española, familiar. Se fundó en 1969 por Tomás Pascual y siguiendo su buena tradición familiar, pues actualmente es su hijo mayor el presidente de la empresa. La empresa comercializa productos lácteos principalmente, su producto estrella es la leche, también comercializa yogures y bebidas, zumos y aguas. En cuanto a empleados, pues tiene más de 2.500 empleados directos, más de 7.000 indirectos y en cuanto a ventas, pues estamos en torno a los 800 millones de euros. En cuanto a sus operaciones, la logística de última milla representa del orden del 40% de las operaciones de esta empresa, con lo cual es una empresa donde tiene bastante importancia esta distribución urbana. Y por último, destacar que no es una empresa que compita por coste, sino por calidad. Su eslogan siempre ha sido la calidad, nuestra razón de ser. Por tanto, es una empresa que el cliente está dispuesto a pagar más pues, por un producto que considera de mejor calidad. Y también, y aquí quiero hacer especial hincapié, es una empresa que desde sus inicios se ha caracterizado por introducir, pues por la innovación. En sus orígenes introdujo un proceso de leche ultra pasteurizada, que eso permite, bueno, pues almacenar la leche fuera de la nevera durante 2 meses, por ejemplo, tecnología que, por cierto, no ha llegado aún a Estados Unidos. Y en cuanto a temas de distribución urbana, pues destacar que ha sido la primera empresa española que ha incluido vehículos 100% eléctricos para la distribución urbana de mercancías. Entonces, este es el punto que vamos a trabajar en esta presentación. En cuanto a los datos básicos de la empresa, distribuye a 150.000 puntos de venta y lo hace a través de 27 centros de distribución. Para ello, bueno, pues necesita camiones de larga distancia, estamos hablando de 350 camiones y furgonetas de entre 3,5 toneladas y 5 toneladas. Aquí utilizan más de 500 furgonetas de este tamaño y luego, debido a cómo se organiza su actividad comercial, siguen trabajando principalmente con representantes que son pues estos comerciales que van físicamente a las tiendas, a esas pequeñas tiendas de ultramarinos, donde el tendero realiza el pedido. Entonces, para esto pues están utilizando 600 vehículos, la mayor parte de los cuales son vehículos híbridos. Tienen un acuerdo con Toyota para renovar pues toda su flota de vehículos. Actualmente más del 65% de esta flota son vehículos que utilizan tecnologías denominadas limpias. Vamos a centrarnos ahora en ver cómo esta empresa consigue hacer las entregas en pleno centro de la ciudad de Madrid. Esta foto representa pues una de esas compañías fantasmas que comentaba Edgar en su presentación, efectivamente, en una calle estrecha, una calle, como podéis ver, donde es imposible aparcar en la acera, porque si no, bien que lo hubiera hecho el transportista, puesto que hay unos pivotes, como veis ahí a la derecha, que impiden que realmente se pueda subir en la acera a aparcar, que si no es lo que en otras calles nos podemos encontrar. En la derecha veis unas rayas verdes, eso representa la zona de estacionamiento regulado para residentes. Esta es una zona, como podéis observar por los edificios, son edificios de más de 100 años, quiere decir que no tienen zona de parking dentro del propio edificio y, por tanto, pues es prácticamente imposible aparcar ahí, puesto que los residentes utilizan esa zona de aparcamiento. En resumen, pues la carga y descarga se hace, pues como podéis ver en esta transparencia. Bien, vamos a ver cómo se las maravilla Calidad Pascual para efectivamente hacer sus entregas dentro de esta almendra central, ese área de la ciudad de Madrid. Cuenta con un centro de distribución, está situado muy cerca del aeropuerto y a 12 kilómetros del centro de la ciudad. Este centro tiene unos 10.000 metros cuadrados y cuenta con 150 empleados. En promedio, las entregas que realizan al mes es del orden de 40.000 entregas. Y al centro de Madrid, a esa almendra central, estamos hablando del orden de 17.000 entregas al mes.
Para ello utilizan 83 camiones, 79 de los cuales temperatura ambiente y 4 de transporte de frío. De estos camiones, en 2012 incorporaron 10 camiones de gas natural comprimido y en 2013 otros 10 camiones de gas natural comprimido. Actualmente están utilizando 2 furgonetas 100% eléctricas y también para la parte de los comerciales, vehículos híbridos para hacer esas visitas a los clientes. Bueno, vamos a entrar ahora en este aspecto que os comento de la colaboración con los diferentes actores y cómo esta colaboración pues, está permitiendo generar valor a la empresa por un lado y al final de la presentación analizaremos también los beneficios no solo para la empresa sino para la ciudad y el sector público. En cuanto a estos acuerdos, bueno, pues en la parte central estamos representando a lo que es la empresa, al distribuidor en este caso, Calidad Pascual. Calidad Pascual distribuye a 1.800 clientes al día. Con estos clientes se establece una relación a largo plazo, son clientes que están trabajando con ellos desde, algunos pues llevan desde el origen de la empresa y otros, por supuesto, más de 5 o 7 años de relación con estos clientes. Realizan 60 rutas diarias y lo hacen a través de relaciones que establecen con los repartidores. Aquí hay que destacar que los repartidores no son plantilla de la empresa, pero sí trabajan de forma dedicada y exclusiva para Calidad Pascual. Esto quiere decir que llevan el uniforme de Calidad Pascual, que reciben cursos de formación propios que le da la empresa. Y la razón de hacer todo esto es porque, como, bueno, pues de acuerdo con el director de logística de la propia empresa, saben que la imagen de la empresa está en manos de estos distribuidores, de estos repartidores, perdón, y por eso, pues realmente le dan muchísima importancia. No se limitan solo a que el repartidor entregue la mercancía, sino a que tome información del punto de venta. Es decir, si han entrado productos de la competencia o si echan en falta algún producto en concreto. Y el repartidor no está autorizado para hacer pedidos, pero sí debe comunicarse inmediatamente con el departamento comercial para transmitir esas necesidades que haya, digamos, detectado en el cliente. Luego establecen también acuerdos, estos más recientemente, en los últimos 3-4 años, con proveedores de energías alternativas. Como os comentaba, cuentan ya con una flota de 17 camiones eléctricos, 2 de ellos 100%, el resto híbridos, con con furgonetas, perdón, de gas natural comprimido y de autogás. Esto les ha llevado a establecer acuerdos con Repsol YPF, con Gas Natural Fenosa, que son los que les proporcionan esas energías alternativas. Del mismo modo, tienen también acuerdos con las compañías que venden esos vehículos eléctricos, Mercedes-Benz, Iveco y con Toyota, para los vehículos comerciales. Y por último, me voy a ir ya a desarrollar la parte derecha de la transparencia para hablar sobre su colaboración con otros distribuidores y fabricantes de estos sectores y con su colaboración con las entidades municipales. Aquí es donde voy a centrar ahora esta parte de la presentación. En cuanto a su colaboración con otros distribuidores, son empresas como Unilever, con la cual tiene un acuerdo para entregar tanto la margarina Flora como bebidas de soja que está fabricando también la empresa Unilever. Con Nutrexpa está repartiendo, por ejemplo, Colacao. Con Heinz está repartiendo las mayonesas y el tomate. Y con Kellogg's tiene un acuerdo para repartir cereales y barritas de cereales. Bueno, pues esto es un ejemplo de cómo están tratando de llenar sus camiones. Es decir, han añadido con estos acuerdos más de 300 referencias y en un mismo reparto están incluyendo sus productos más productos de empresas competidoras. Bien, es cierto que hasta el momento estos acuerdos han sido con productos que no están canibalizando a los suyos, eso por un lado. Y por otro lado, sí que debido a que la empresa pues siempre apuesta por la calidad, por la innovación, pues las empresas que establecen acuerdos tienen que ser empresas que también estén dentro de esa filosofía y compartan esa estrategia. Es decir, son productos que compiten por calidad y no por precio. Bueno, pues con esto, como decía, Calidad Pascual, que está ganando pues un sistema logístico más eficiente, consigue pues, que sus camiones estén más llenos, está reduciendo costes y las emisiones asociadas por kilogramo repartido. Y por otro lado, pues ellos evidentemente han identificado que
la distribución urbana de mercancías que están realizando, ellos están dando un 99,2% de servicio, de calidad de servicio. Esto quiere decir que, bueno, pues realmente lo están haciendo bien, los competidores han identificado que ellos son fuertes en este reparto y están facturando por este servicio que ofrecen, con lo cual están consiguiendo pues un ingreso adicional. Y a los distribuidores pues les están ofreciendo una solución fiable y con una calidad de servicio alta y buena, aparte de que les ofrecen además hacer pues tanto el análisis promocional como la planificación del surtido de esos productos que les están repartiendo. En cuanto a la colaboración con las entidades municipales, voy a presentar aquí este proyecto de centro de consolidación que han desarrollado junto con otras empresas en una zona céntrica de la ciudad de Madrid que se llama Legazpi. Este es un proyecto europeo en el que participan 3 empresas, Calidad Pascual, Seur es un operador logístico que tiene una cuota de mercado importante en España, y también TNT. TNT es un courier, una empresa de paquetería. Entonces, estas 3 empresas, junto con el Ayuntamiento de Madrid, junto con IBL, que es la empresa que proporciona, digamos, la energía que necesitan estos vehículos, y el propio Ayuntamiento, pues están colaborando en el desarrollo de este centro de consolidación de carga, que en realidad, más que un centro de consolidación, lo que es un centro de transbordo de mercancías. Y, por último, comentar aquí también que se centra para distribución urbana de mercancías exclusivamente con vehículos 100% eléctricos. La ubicación de este centro es una ubicación estratégica. Es ese triángulo rojo que aparece en la transparencia. Ese triángulo está ubicado exactamente en el borde interno de la M30, de ese anillo que es la que limita ese área de la ciudad de Madrid, y corta con uno de los ejes principales que conectan la ciudad con la zona céntrica. Esa zona céntrica queda a menos de 2 kilómetros desde ese centro de consolidación de carga, y es la zona que el Ayuntamiento ha delimitado como zona de bajas emisiones. Esto tiene implicaciones en cuanto al tipo de vehículo que puede acceder a esa zona, que tiene que ser de menos de 3,5 toneladas y 5 toneladas si es vehículo eléctrico, y el horario al que puede acceder, que es, por supuesto, un horario restringido. Bien, dentro de esta iniciativa, como os comentaba, en esa zona, eso es un antiguo mercado de frutas y verduras que el Ayuntamiento de Madrid ha cedido por 2 años, con posibilidad de extenderlo otros 2 años más para este uso concreto, como centro de transbordo de mercancías. De ese antiguo mercado de frutas, 2 almacenes grandes se han reservado para hacer este transbordo de mercancías. En esta transparencia podemos ver cómo es el layout de la distribución de estos almacenes. Tenemos una zona de descarga. Aquí lo que entra es un camión de 12 toneladas que viene directamente desde ese distribuidor, desde el centro de distribución que hemos dicho que está junto al aeropuerto, a 12 kilómetros del centro de la ciudad. Entra un camión de 12 toneladas y eso se divide esa carga en 2 furgonetas de Calidad Pascual 100% eléctricas. Una de 3,5 de peso máximo autorizado y la otra de 5 toneladas. Es decir, esas 2 furgonetas en total pueden transportar un máximo de 6.000 kilos. Por tanto, se necesitan hacer 2 repartos diarios en esas furgonetas para poder repartir la carga que trae el camión de 12 toneladas. Por tanto, este centro nos ofrece la posibilidad de hacer el transbordo, la posibilidad de almacenar esa mercancía y luego por la noche la posibilidad de recargar esos vehículos eléctricos. Para eso la empresa IBL pues, ha proporcionado un terminal de recarga trifásico de 32 amperios, otro de 16 amperios y 3 monofásicos de 16 amperios. ¿Qué tiempo de recarga necesitan estos vehículos? Pues son 2 furgonetas, una Mercedes y la otra Iveco. Una necesita 8 horas de carga nocturna y la otra 4 horas para que esa batería pues, esté completamente cargada. Bien, los beneficios de esta colaboración. Bueno, pues para la empresa, gracias a este proyecto y a la utilización principalmente de vehículos que usan energías limpias y en este caso concreto de vehículos 100% eléctricos, consigue tener 2 horas más de reparto en esas zonas restringidas. Estamos ampliando las entregas no solo hasta las 11, el horario normal de entrega es de 8 a 11, sino que Calidad Pascual puede entregar de 11 a 1. Y en la zona donde el horario es hasta la 1, ellos han conseguido ampliar hasta las 3 de la tarde esas entregas.
Por otro lado, pueden entrar, por ser vehículos eléctricos, con furgonetas de 5 toneladas de peso máximo autorizado, en lugar de las 3,5 toneladas si en el caso de que fuera un vehículo convencional que usara motor de combustión diésel. Tenemos también que la empresa, en concreto Calidad Pascual, ha conseguido mejores tarifas en esas zonas de carga y descarga. Es más, tienen reducción si utilizan vehículos que utilizan energías limpias, y en el caso de vehículos eléctricos pueden aparcar gratis en zonas de carga y descarga y también en las zonas reservadas para los ciudadanos. La empresa ha conseguido reducir su huella de carbono y el acceso pues, a estos centros urbanos de transbordo de mercancías que os he comentado. Desde el punto de vista de la ciudad, ¿qué consigue la ciudad? Bueno, pues supuestamente una reducción del nivel de congestión, una mejora de calidad del aire debido a, bueno, pues si utilizamos vehículos 100% eléctricos reducimos las emisiones de carbono y también, por supuesto, las emisiones de nitrógeno y partículas. Tenemos también una mejora de la movilidad debido a que se reduce el tamaño de camiones. Estamos pasando de camiones que antes en esas zonas, cuando no estaban restringidas, eran de 12 toneladas, ahora son 5, camiones más ligeros. Las calles, evidentemente, y como comentaba Edgar antes, pues son más estrechas y con accesos más restringidos. Otro punto importante es que no solo se amplía la franja horaria, sino además se consigue hacer en horario valle. Salimos de las horas puntas. Y esto, desde el punto de vista de la congestión del tráfico, pues también nos ayuda. Y también contribuye a reducir la contaminación acústica, en el caso de vehículos de autogás y gas natural al 50%, y en el caso de los eléctricos se reduce al 100%. Y por último, pues el plan de movilidad sostenible que ha desarrollado la empresa Calidad Pascual está sirviendo, digamos, de incentivo y acicate para otras empresas para implementarlo también en la ciudad de Madrid, con lo cual eso también está ayudando a que otras empresas sigan, digamos, este modelo de movilidad sostenible. Por último, pues unas cuestiones finales. Resaltar, pues, desde la parte digamos, más pública, la importancia, y esto, bueno, pues los expertos en logística de las empresas lo comentan. Es decir, estamos de acuerdo en usar vehículo eléctrico para la distribución urbana de mercancías, pero siempre y cuando contemos con centros como el de Legazpi, con centros que nos permitan hacer ese transbordo de un camión grande de 12 toneladas a esas furgonetas más pequeñas. Y también, según nos comentan pues, los responsables de logística de esta empresa, es algo que de momento está siendo rentable, pues porque los terrenos están cedidos por el Ayuntamiento de Madrid y porque de alguna manera pues, está subvencionado. El coste logístico de desconsolidar la mercancía, pues evidentemente por kilogramo pues lo aumenta. Y por último, la ciudad de Madrid pues está trabajando también en incentivar las entregas nocturnas, es decir, combinar por un lado durante el horario diurno, digamos, la entrega en pequeñas furgonetas con entregas nocturnas que pueden ser en camiones de 12 toneladas y de hasta 24 toneladas, lo único que solo para ciertas calles, lógicamente, y siempre y cuando los camiones y el equipamiento que se utiliza para la descarga cumpla con la ley de ruidos que actualmente pues, tenemos en la ciudad de Madrid. Por último, no tengo más que agradecer a David de la Calle, director de logística de la empresa, a José Carlos Espeso, que es el coordinador de movilidad. Aquí hay que destacar que es un recurso dedicado en esta empresa a desarrollar el plan de movilidad tanto de mercancías como de empleados en la empresa. Y esto está al final, bueno, pues pienso que es un buen ejemplo de ver cómo a partir de la logística y de que la empresa tenga claro cómo la logística crea valor, pues al final generemos también valor para la ciudad. Y a Fernando García Ochoa, responsable comercial. Y por último, pues bueno, pues al equipo de la Escuela Superior de Ingenieros Industriales, José Ángel González y Guillermo Santiso. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, muchas gracias, Eva. Y yo solamente quiero, para ya terminar, y espero que ustedes estén de acuerdo, y ahora entramos a la parte de preguntas y respuestas, que este caso ejemplifica el tipo de iniciativa colaborativa que va en contra, digamos, de lo que muchas veces uno piensa de cómo mejorar la logística urbana. Esto hace todo lo contrario, trae la logística más cerca del centro de la ciudad, le da este espacio a Calidad Pascual y a estas otras compañías para que hagan la logística, o sea, cede un poco de espacio, permite camiones más grandes, porque camiones más grandes ayudan a bajar el costo relativo de entrega y permite, en el caso de Calidad Pascual, coordinar con más personas un poco más naturalmente y le permite distribuir en otras horas distintas
un horario más amplio, nuevamente para incentivar el tipo de operación eficiente que naturalmente después se traduce en emisiones y en una menor impacto ambiental. Y no sé si Eva lo mencionó cuando lo mencionaste, que también esas furgonetas tienen prioridad para estacionarse en algunos lados. Pueden descargar en ciertas zonas, ¿no? En Madrid. Entonces, eso lo hace aún mejor, porque como mencionaba antes, en el estudio de México y en otras partes que hemos visto, si no hay donde descargar, es aún más ineficiente el impacto que tiene la logística a otros tipos de vehículos es mucho más grande. Yo creo que el hecho que la ciudad y que Calidad Pascual y las otras compañías han llegado a este acuerdo permite descargar en ciertas zonas, ¿correcto? En las zonas de estacionamiento regulado, estas empresas pueden aparcar sin necesidad de tener que pagar la maquinita típica para sacar el ticket y están autorizados por ser vehículos limpios a aparcar en esa zona de forma gratuita. Sí, entonces eso en lugar de repeler logística y decir cómo saco la logística de la ciudad, digo, es cómo la traigo, pero la traigo de una forma más balanceada, tratando de encontrar este punto de equilibrio entre, claro, le cuesta un poco más a Calidad Pascual mover la carga un par de veces, tiene que invertir en algunos vehículos, pero la ciudad pone de su parte para encontrar ese balance entre beneficio comercial y beneficio ambiental, que en última yo creo que empieza a alinearse un poco más con el tiempo a medida que haya más vehículos eléctricos y más oportunidades como estas en las ciudades. Bueno, y Sandra, con eso, y ahora sí le doy la palabra a las preguntas. Muchísimas gracias, Edgar y Eva. Gracias por esas excelentes presentaciones y bueno, creo que hay que es algo muy motivador, pero también que despierta muchas preguntas, que nos hace pensar en muchos retos. Y quisiera empezar con dos preguntas para Edgar. Quisiera leer tres preguntas que son para Edgar y después pasarle a Eva, ¿verdad? Para Edgar, había una pregunta al inicio de tu presentación de Sayel Cortés, que preguntaba si más densidad no incentiva un aumento en el tamaño de las de Perú, si han verificado si existe una relación entre ingreso económico de las familias y densidad de las nanotiendas. Y la última que te quiero leer en este bloque es de Gilmer Ruiz Fernández, que nos dice que en nuestros países, las ciudades están cada vez más invalidadas por vehículos menores como las mototaxis, que son inseguros, hacen combustión incompleta y consigo pues traen mayores emisiones de carbono, bajo el concepto de libre mercado. Y que bajo el concepto de libre mercado la distribución de estos vehículos es cada vez mayor. ¿Cómo diseñar políticas públicas que no atenten con la fuente de trabajo de estas personas? Entonces, las primeras dos son, creo, cortas y esta última de políticas públicas. Si Eva quiere también contribuir en este tema último y luego pasamos a otro set de preguntas. Bueno, muchas gracias por las preguntas, muy importantes y quisiera hablar un poco de ellas. Hablemos un poco de la densidad de nanotiendas. En nuestra primera hipótesis, cuando entramos en este estudio de nanotiendas, era que a medida que el ingreso subía, pensábamos también que iba a pasar lo mismo, que iba a haber menos nanotiendas en zonas, digamos, de Ciudad de México que tenían más ingreso. Es cierto que hay una reducción, pero no es tan alta como nosotros pensábamos ni tan significativa. Y la hipótesis que hemos llegado a concluir es que el costo de la movilidad es mucho más alto que el costo marginal de comprar esas nanotiendas, porque esas nanotiendas efectivamente son más caras. Si uno va a un hipermercado, tiene algunas economías de escala, o sea, ese costo logístico, ese costo es intermediario, le vale más el producto a la persona. Y lo que ha pasado es que los productos que se compran en nanotiendas y las tiendas grandes han cambiado, el tipo de producto cambia, pero la densidad de nanotiendas ha bajado lentamente, pero no baja rápidamente como todos esperaríamos, ¿no? Nuevamente, por la congestión y el costo de movilidad. Y el otro, que está atado con la última pregunta, es el acceso a vehículos.
Cuando hablamos de grandes supermercados, requieren nuevamente grandes inversiones de tierra, uso de tierra, y por eso tienen que ser un poco más aislados de las ciudades y hay que desplazarse a esos supermercados. Si están cerca de transporte público, es probable que la gente los use para algunas compras, digamos, mayores, pero para las compras menores no vale la pena, no hay una forma económica de transportarse hasta ese lugar, en un carro, etcétera. Aquí en Estados Unidos estamos acostumbrados a tener nuestro carro, vamos una vez a la semana, lo llenamos y volvemos a nuestras casas, pero ese costo del vehículo, la movilidad es mucho más alto porque no hay suficientes personas con vehículos, ¿no? Y también el ingreso económico sí tiene un impacto en el tipo de bienes que se compran. Y es cierto que a medida que hay más ingreso económico, hay algunas marcas que la gente está buscando y esas las busca en supermercados centrales. Y es cierto que hay un cambio de consumo. Pero lo que hemos encontrado, como mencioné antes, es lo contrario, que hay un cambio de productos, pero la densidad no cambia tan rápido como esperábamos. La única observación es que las grandes superficies, como digamos los Walmart del mundo, los Carrefour del mundo, los Tescos del mundo, están dándose cuenta de esta importancia de la densidad y lo que están haciendo es ponerle competencia a nanotiendas con más tiendas de barrio de competencia que son organizadas por ellos y no tan independientes. Oxxo es un muy buen ejemplo en México, pero otras compañías están haciendo lo mismo. Y es cierto que cuando una de estas tiendas de conveniencia entra a un barrio, sí cambia un poco la distribución de nanotiendas y ese es el factor más importante más que el ingreso. Con respecto a las motos, bueno, aquí yo tengo un conflicto interno. Entiendo todos los argumentos de peligro, digamos, porque esas motos no protegen al individuo también, no, las vías van muy rápido, no hay una buena manejo, digamos, de regulación alrededor de ellas y entiendo toda esa problemática, pero yo me pongo desde el otro lado de la moneda, como lo mencionaba en la pregunta. ¿Cuál es la alternativa que tienen esas personas? ¿Qué alternativa tienen para moverse de un lado a otro, para llegar a sus trabajos, para consumir sus productos, para poder llegar a sus familias, ofrecer una vida íntegra? Y muchas veces la moto es la única posibilidad. Y yo creo que entonces yo lo que haría es cambiar el objetivo. El objetivo es la única forma de mitigar ese ingreso de moto. Bueno, uno va a tener que regularlo un poco mejor y estoy totalmente de acuerdo. Pero lo más importante es invertir más en transporte público de alta calidad. Eso siempre ha sido como, creo que lo dijo Peñalosa, uno de los alcaldes de Bogotá, no sé si lo es de él o sacó de alguien más, es el nivel de desarrollo de una ciudad, no se mide cuando el más pobre tiene un carro, sino cuando el más rico utiliza el transporte público. Eso es el desarrollo. El desarrollo es tratar de darle una alternativa que sea tan atractiva que no haga sentido tener un carro. Como nos pasa aquí en Boston. Aquí en Boston hay un metro que no es tan bueno, pero donde lo hay es mucho más eficiente para mí montarme en el metro que comprar una moto y venirme acá porque no puedo. No vale la pena. Igual pasa en Europa en muchas partes. Entonces yo creo que hay que pensar la ecuación como una transición. Yo creo que las motos son una transición y la única forma de romper ese círculo hay que regularlas. Algo más. Pero hay que entender que eso está respondiendo a una falta de infraestructura en movilidad pública. Y si no se resuelve, si no son las motos, van a ser los carros, que puede ser peor desde el punto de vista de la congestión, mejor desde el punto de vista de accidentalidad, pero peor desde el punto de vista de la congestión y que puede ser peor para toda la ciudad como un todo. Entonces, yo creo que ese es un balance muy complicado, pero hay que de alguna forma dejar las motos, pero al mismo tiempo lo más importante es invertir más en transporte público. Yo enfocaría mi energía ahí y es fácil decirlo, que más fácil decirlo que hacerlo. Pero bueno, esa era como mi respuesta a esas preguntas. No sé, Eva, si quieres adicionar algo a las motos, ¿no? Yo creo que está perfecto. Bueno, adelante, Alejandra, pronto otra pregunta. Muchísimas gracias, Edgar. Ahora tengo 3 preguntas para Eva sobre su presentación. Jorge Tesler nos pregunta, y le pido por favor a quienes pongan preguntas, si nos ponen también de qué país escriben, pues porque bonitos, también es bueno saber el contexto de dónde nos están preguntando. Pero nos pregunta Jorge Tesler si hay casos similares a Legazpi, donde el ayuntamiento no subvencione y por lo tanto el costo mayor. Y luego hay otra pregunta del mismo, si el costo es mayor, ¿qué opinan las empresas y quién paga el sobrecosto? Y también nos pregunta Celia Iturra, ¿la experiencia de Madrid contempló algún cambio normativo en sus instrumentos de ordenamiento territorial? De no ser así, ¿conocen alguna experiencia que puedan compartir y que estén estudiando en el MIT? Adelante, Eva.
Sí, bueno, Eva y yo podemos, creo que contestar ambas. Interesante que Eva de pronto mencione el caso específico de Madrid. Si quiero responder un par de ejemplos mundiales de subvención de espacios logísticos. A ver, de pronto uno de los más famosos es uno que ocurre en Japón, en Tokio, donde en una zona céntrica, básicamente la ciudad le donó un terreno a unos operadores logísticos para que puedan entregar en los edificios eh, paquetería, porque había muchos camiones llegando a esa zona de Tokio y necesitaban alguna ayuda, y hubo una subvención del gobierno por los primeros casi 5 años. Y esa subvención era indispensable para que esa iniciativa, que no incluía carros eléctricos, sino era solamente un centro de transbordo como el que presentó Eva, fuera viable. Entonces es un caso de Japón que puedo enviar la información después si alguien está interesado. Hay un caso también en París, donde un supermercado Monoprix hizo algo parecido con un transbordo y también subió el costo. Y también hubo una subvención, digamos, inicial por lo menos, de la ciudad. En ese caso, el costo más grande era la adquisición de vehículos eléctricos. Y de pronto Eva ahí puede hablar un poco de cómo funciona el caso de Legazpi. Perfecto. Bueno, pues en Madrid, aparte de la iniciativa de Legazpi, hay otra que es el Centro de Consolidación de Barajas, que es una iniciativa similar. Esa está ubicada pues, en la zona noreste de la ciudad, en lugar de la zona suroeste donde está este otro centro. Y es una iniciativa similar, también con concesión por parte del Ayuntamiento de Madrid. La opinión de las empresas al respecto. Las empresas dicen lo siguiente, dicen, de acuerdo, mientras el Ayuntamiento de Madrid nos subvencione este espacio o nos ceda este espacio, la iniciativa es interesante. En el momento en que esto suponga un extra coste, debido a que la adquisición del vehículo eléctrico, estamos hablando de unos 90.000 euros por un vehículo 100% eléctrico, que se compara con unos 22.000, 25.000 cuando se trata de una furgoneta convencional. Entonces, ese extra coste, evidentemente, se compensa con consumo, es decir, los costes de operación de un vehículo eléctrico, teniendo en cuenta los ahorros por multas, los ahorros por impuesto de matriculación, los ahorros por no pagar las zonas de estacionamiento regulado, etcétera, etcétera, se cuantifican en torno a 8 o 9.000 euros al año por usar vehículo eléctrico. Pero aun con todo eso, de momento las empresas consideran que, pues que sigue siendo necesario que se cuente con esos espacios cedidos por los ayuntamientos. Sí, o sea, estoy de acuerdo con Eva, es, digamos, el costo de operación, y si uno mira los periodos de pago de los vehículos eléctricos, por ejemplo, son altos, digamos, son 5 años, 6 años, de pronto hasta 7 años, con todos los ahorros de operación nomás, y si adicional hay que comprar el terreno, entonces ya esto es totalmente, no es viable, no es viable, digamos, de puntos económicos, así que si uno quiere que el sector privado sea partícipe, hay que encontrar un balance y hay que pensar en estos espacios públicos más como uno piensa en un parque, un parque donde las personas van a divertirse. Eso es lo que permite que consumamos, entonces de alguna forma hay que usar algún espacio público para esto. En París han explorado algunas ideas donde los estacionamientos de vehículos, que en el caso de París son dueños de los terrenos en la ciudad, los permite usar para transbordo de carga, o eso es lo que piensa hacer a largo plazo, para poder bajar ese costo, digamos, de inversión inicial, que es el más grande, que es el de la tierra, porque la tierra es muy cerca al centro y la tierra más apetecida, digamos, para desarrollo urbano, entonces es costosa por naturaleza. Entonces yo creo que eso siempre requiere algún tipo de cambio también de política, y París lo ha hecho. Alguien mencionó la pregunta de uso de suelo. Han cambiado la regulación de uso de suelo para poder habilitar algunas de esas zonas que eran exclusivamente para vehículos particulares, para que puedan hacer actividades comerciales de transbordo, en ese caso, logístico. En Madrid lo que están haciendo, la plataforma de Legazpi en concreto, es un antiguo mercado de frutas y verduras. Es un mercado que ahora mismo pues está pensando en diferentes aplicaciones, y bueno, pues esta ha sido una de las que por el momento se ha cedido por 2 años, con posibilidad de extenderlo 2 años más. Entonces, bueno, pues es un proyecto de reutilizar espacios públicos que han dejado de estar utilizados para los fines que inicialmente eran, para, bueno, pues para ayudar a esa distribución urbana de mercancía, apostando también en este caso por el vehículo eléctrico. En cuanto al cambio de normativa, a ver, sí que ha habido cambio de regulación en cuanto a acceso, es decir, estas ventajas que tiene Calidad Pascual no son solo para Calidad Pascual, sino para cualquier empresa que esté utilizando este tipo de vehículos, y en ese sentido ha habido cambios en la regulación. En cuanto a cambios en los planes de ordenación urbana, de momento, y que me conste, no.
están trabajando en ellos. Pero de regulación sí está el ayuntamiento por favorecer este tipo de, bueno, pues de entregas, y sí que hay que destacar en este caso, y por un workshop que hicimos con distintos actores, entre donde participó también el Ayuntamiento de Madrid a finales de 2013, que el ayuntamiento sí está al menos escuchando a las empresas, tratando de conocer cuáles son sus necesidades y de alguna manera tratando de trasladarla a las regulaciones que están poniendo al respecto. Es decir, que sí están teniendo en cuenta la opinión de las empresas a la hora de bueno, pues limitar estos horarios o ampliarlos. Sí, y solamente para adicionar algo cortico en el uso de suelo, estoy de acuerdo con Eva, no hemos visto grandes cambios de uso de suelo. Es por la complejidad de hacer un cambio político como eso. Se requiere un plan de carga un poco más integral, requiere mucho más esfuerzo y la mayoría de las ciudades no tienen ese tipo de recursos aún destinados para el manejo de la carga. Las tres ciudades que yo sé que trabajan más ambiciosamente en esa dirección son Londres, París, Tokio también y Barcelona, donde tienen, digamos, equipos dedicados a planear carga y tratar de encontrar soluciones integrales, y ahí es donde he visto más cambios potenciales en uso de suelo. En Latinoamérica no he encontrado ninguno, y es realmente complicado por la forma en que la regulación ocurre. Hay muchos actores a nivel local que tienen intereses particulares comerciales, y a menos que haya una autoridad mucho más fuerte de la ciudad que pueda llegar a planear integralmente ese uso de suelo, hay una barrera muy grande, digamos, de estructura integral. Así que ejemplos o los que yo estoy buscando que se implementen con Eva y con el equipo de logística acá en MIT, es muy local, es decir, ir a una municipalidad, a un barrio y hablar con ese grupo pequeño para que permita algún tipo de uso temporal, para mostrar el valor y luego de ahí tratar de crecer el cambio regulatorio. Pero esa es una barrera muy grande, por cierto, para poder implementar esto a gran escala, y no tenemos un buen punto de referencia. Es una oportunidad, yo creo. Claro, y además es algo que afecta a largo plazo. Claro. O sea, es un tema que va a afectar a los próximos 10, 20 años, con Sí, lo cual es complicado. Es bastante complicado, sí. Muchísimas gracias. Quisiera decirles a los participantes, las participantes, que bueno, tenemos 10 minutos más para preguntas y yo voy a leer algunas, pero que si tienen preguntas, por favor, tal como les indicó Rodrigo, que entren al foro que está abierto en la comunidad de prácticas sobre transporte de la plataforma Finanzas Carbono, donde pues se seguirá discutiendo este tema. Quisiera hacer otro par de preguntas, y ustedes, Eva y Edgar, se definen ahí cómo responderlas. La primera es de Augusto Mendoza, de Perú, que pregunta, bueno, laboratorios de megaciudades, y los ejemplos que han desarrollado se refieren a ese tamaño de ciudad. Sin embargo, ¿tiene sentido este tipo de políticas públicas en ciudades de menor tamaño? Digamos, ciudades de entre 200 y 600 mil habitantes. Esa es una. Quisiera leerles otra. Si quieres voy con esa primero. Gracias por la pregunta, es una pregunta muy buena, y mi respuesta usualmente es absolutamente que sí. La diferencia entre una ciudad hablamos de 3 millones, usualmente megaciudades son 10 millones o más, pero nosotros miramos ciudades que tienen 3,5 o más, porque son las futuras megaciudades, pero una ciudad que tiene una escala de 200 a 600 mil, que es la mayoría de las ciudades, por cierto, en muchas partes del mundo, tienen esa misma problemática, pero es un poco más aislada. Digamos, hay una zona particular que es un distrito comercial o un distrito de negocios, donde hay alguna actividad un poco más concentrada, y eso ocurre en todas las ciudades. Todas las ideas que hemos hablado de cómo diseñar esas zonas son totalmente aplicables. Nosotros lo que hacemos cuando
estudiamos una megaciudad, lo primero que hacemos es la dividimos en kilómetros cuadrados, y de esos kilómetros cuadrados identificamos en la megaciudad cuáles son los kilómetros cuadrados que tienen cuáles características, y tratamos de encontrar políticas públicas que se apliquen a cada tipo de característica. En una ciudad digamos, como Bogotá, como Ciudad de México, como Sao Paulo, la complejidad adicional es cómo llegar a esas zonas, y eso requiere otro tipo de técnicas. Pero cuando hablamos de regulación de carga en una zona, la mayoría de los aprendizajes que tenemos de las megaciudades son directamente transmitibles. Y yo creo que tienen una ventaja, es que dada que la complejidad regulatoria es un poco menor, tienen la posibilidad de moverse aún más rápido de las ciudades grandes. Así que nosotros estamos, primero que todo, una invitación, estamos publicando como una metodología para poder hacer este análisis de regulación urbana, y queremos aplicarla a ciudades de todo tipo. Porque el aprendizaje, desde mi punto de vista, es integral. No sé, Eva, ¿tú qué Sí, piensas? mi opinión es que sí, que tiene todo el sentido, puesto que incluso en esas ciudades también encontramos ese casco urbano, esa zona histórica, Sí. esas calles estrechas, es decir, que parte de la complejidad que hemos visto la tenemos también en estas ciudades. Estoy de acuerdo con Edgar en que el acceso es lo que se nos facilita, pero la regulación en cuanto a carga y descarga y la densidad de tiendas quizás sea algo mejor, pero sí encontramos zonas con una densidad alta de tiendas, con lo cual mi opinión es que sí, que tiene todo el sentido en ciudades de ese tamaño también, y que se consiguen incluso más ventajas o en menos tiempo que en ciudades grandes. Y es el momento de hacerlos, porque esas ciudades siguen creciendo, y ahora que están en ese tamaño, en 10, 15 años, 20 años, pueden llegar a 1 millón y medio, dependiendo del polo de desarrollo, y hacerlo ahora es el mejor momento para tener el precedente y la experiencia de adaptarlo y ajustarse para el futuro. Yo creo que eso es aún más valioso, y bienvenido si alguien quiere contactarnos para trabajar en esas áreas. De hecho, en el estudio que ahora mismo estamos haciendo sobre la comparación de diferentes ciudades del mundo, estamos comparando kilómetro cuadrado con kilómetro cuadrado. Y aún no tenemos los resultados, pero sí que uno de los resultados esperados es que en las zonas que se consideran centro puede haber grandes similitudes entre esos kilómetros cuadrados de diferentes ciudades. Gracias. Hay varias preguntas que se refieren a querer saber más información sobre el trabajo que ustedes están haciendo. Entonces, tal vez ahí lo que quisiera es que si por el chat ustedes pueden escribir el link a alguna página web, porque les comento las preguntas. Desde Honduras nos dice Carlos Reyes, ¿dónde puedo obtener más información del centro urbano de transbordo de... Claro, sí. Entonces, en la presentación que vamos a distribuir, y también en la filmina, si la están viendo todavía, hay una página web que es el megacitylab.mit.edu. Ahí está la mayoría de la información que tenemos. No somos tan buenos para que sea tan fácil de buscar siempre, pero los puntos básicos están ahí, y el otro mes la biblioteca del laboratorio se va a actualizar, y van a poder descargar todos los artículos, todos los proyectos, la presentación, las ideas, tanto las que están en proceso como las que están terminadas. La mayoría están en proceso, pero igual creemos que el aprendizaje es común, incluyendo una plataforma web donde pueden mirar ejemplos de densidades urbanas de diferentes partes del mundo, para mirar cómo se comparan sus ciudades. Entonces, esto lo vamos a enviar también en la presentación para la gente interesada. Sí, muchas gracias. Quisiera también entonces decirle a Rolando Álvarez que probablemente ahí está la información. Él preguntaba sobre un link donde seguir el caso de Madrid y el caso de Santiago, que también se mencionó. Me imagino que está ahí. Y también sí quisiera hacerles dos preguntas. Nos pregunta Jesús Uriarte desde México, de la Universidad Autónoma de Guadalajara, si ustedes conocen sobre NAMAS, sobre logística energéticamente eficiente, y si las hay, ¿qué casos existen en América Latina? Y Jorge Tesler, también desde Argentina, pregunta, asumiendo la subvención de la tierra, ¿cuánto es el mayor costo de cross-docking en Legazpi? ¿Se tiene idea de ese costo plus operativo? Bueno, no estoy seguro para la pregunta de México. La
nada más exactamente qué es, pero sí, con gusto me contacta y podemos ver, de pronto lo conozco bajo otro nombre, pero no, así top of my head, no estoy seguro el ejemplo, cuál es. Inocente, Seba, si quieres hablar un poco de los costos operativos. Sí, de los costos operativos. Bueno, tenemos costos de adquisición y los costos cuantificados de las ventajas con las reducciones que se consiguen a partir de, pues eso, tener más horario de entrega y demás. El costo operativo del centro de Legazpi es una información que de momento no nos ha facilitado la empresa. Lo que sí sabemos es que efectivamente, desde el punto de vista logístico, eso incluye un coste adicional. Es decir, una vez que yo tengo un camión de 12 toneladas, lo tengo que repartir en 2 furgonetas pequeñas y además hacer 2 entregas diarias con esas furgonetas, supone un coste adicional a la logística. Pero la cuantificación de ese coste no dispongo de ella. Yo he tenido acceso a otros información, no en esta, pero el costo de tocar el producto usualmente es más grande, es el riesgo de que el producto se dañe, ¿no? Ese es el costo más grande. En el caso de Madrid, y no hemos hecho los números completos porque no tenemos los datos, el hecho que permitan hacer esa operación más cerca del centro, eso tiene otras ventajas para la empresa donde puede dividir el personal en 2 turnos y no tiene que hacer un recorrido tan grande. Y como pueden dar otras horas, entonces yo creo que en el caso de ellos, sin tener el número final, el costo de tocar la mercancía se compensa por el beneficio en productividad de llegar a la ciudad. Entonces, lo que hace realmente más difícil para una compañía implementar esto es el costo de la tierra, por un lado, y el tiempo que demora en recuperar la inversión que Eva mencionó de los activos eléctricos y la incertidumbre, ¿no? De los costos que hay. Uno sabe cuánto vale el diésel más o menos, pero tú no sabes cuánto va a costar las baterías el próximo año, nunca has tenido experiencia, no sabes cómo es el mantenimiento y las compañías son avertas al riesgo y por eso es aún más importante tener pilotos como estos para que otra gente diga, mira, me costó, me ahorra 7.000 euros al año con todo el mantenimiento para que tú puedas hacer tus números. Porque lo que le dicen los vendedores de equipos nunca es lo que ocurre en el campo exactamente, porque siempre hay detalles que cambian los costos. Y tener ese tipo de iniciativas inicialmente para una ciudad puede que no sean rentables, pero el beneficio que obtienen es obtener esa información un poco más detallada y yo sugeriría que sería parte del acuerdo con las organizaciones para poder diseminarlo y es por eso que Calidad Pascual ha compartido esa información, porque ellos creen firmemente en esta diseminación para que otras compañías adopten ese tipo de tecnologías. Así es. Muchas gracias. Una última pregunta muy puntual sobre el tema de la utilización de biodiesel. Que si ustedes conocen experiencias de utilización de biodiesel en mayores cortes, por ejemplo, 20 o 30%. Bueno, biodiesel, es interesante que hacen esta pregunta, que estamos en un proyecto de biodiesel en Ciudad de México, pero no a nivel de carga. No, la respuesta es no a gran escala. O sea, hay prototipos, Walmart aquí en Estados Unidos ha hecho, UPS ha tratado de hacer cosas, pero realmente así a gran escala no. Pero el reto usualmente es la tecnología de combustión que no siempre se desempeña igual. A veces más combustible que se consume y no es claro todavía si va a generar neto menos emisiones, aunque en general la tendencia es que sí va a ser mejor. Entonces la respuesta es no. La respuesta es yo no tengo un conocimiento de algo de gran escala, excepto experimentos puntuales a nivel, digamos, de carga, no. En el caso de Madrid, a nivel empresa, no, que yo conozca, no. Calidad Pascual está apostando por eléctricos, gas natural comprimido, autogás y gases licuados, pero no biodiesel. A nivel ayuntamiento sí que hay alguna experiencia con algún autobús y alguna experiencia piloto muy puntual. Sí. Pero tampoco tengo mucho más datos, pero bueno, algún piloto sí se ha hecho, pero a nivel empresa que yo conozca en Madrid, ¿no? De gran escala no. Todas las compañías experimentan un poco, miran cómo son los costos, todo cuando son grandes, pero como dice Eva, sobre todo por los costos del gas natural en Estados Unidos,
y en Europa también. En general es mucho, hay como un camino tecnológico más claro y ven una inversión más a largo plazo y nuevamente las compañías, el riesgo es lo que no les gusta, ellos están dispuestos a tomar un poco de costos si el riesgo es conocido, pero si el riesgo es muy alto y el biodiesel tiene el problema es que no es claro que si se necesita tanto biodiesel, ¿de dónde viene? Estados Unidos tiene problemas para obtener biodiesel hoy en día para los porcentajes que tiene para consumo particular. Y si una compañía entra en la carga a biodiesel a nivel de carga, entonces tiene otro riesgo más. Como, yo sé que Brasil es distinto y Latinoamérica tiene otras ventajas de biodiesel, pero que yo conozco experimentos que pueda preferir, desafortunadamente no. Cuando acabamos el proyecto en México, hemos estado mirando algunas cosas de biodiesel, pero nuevamente para vehículos particulares, no necesariamente para vehículos de carga. Bueno, muchísimas gracias. Antes de finalizar, quisiera aprovechar para invitarles a nuestro próximo webinar de Let's LAC. En este momento los países de la región están pues trabajando en la definición de sus contribuciones nacionalmente determinadas y vamos a compartir dos experiencias de cómo a partir de los procesos iniciados con el programa MAPS en Chile y en Perú se están generando insumos para la definición de esas contribuciones. Entonces, ese webinar va a ser el miércoles 25 de marzo, les esperamos. Y quisiera ahora entonces terminar dándoles las gracias a todos los y las participantes. Tuvimos más de 100 personas conectadas de toda América Latina y también de otras partes del mundo. Quisiera agradecer a Edgar y a Eva por su contribución, por haber compartido con nosotros todo ese conocimiento, las experiencias y estar dispuestos a responder a las preguntas y ojalá pues seguir también respondiéndolas en el foro. Muchísimas gracias. También a Rodrigo y a los y las colegas del grupo de transporte de Let's LAC y de la comunidad de práctica de transporte de finanzas carbono por el trabajo de preparación de estos dos webinars que han sido sumamente interesantes, que han despertado muchísima discusión, creo yo, entre la gente que está tratando de impulsar la sostenibilidad de nuestro desarrollo en la región. Así que muchas gracias, felicitaciones y pues les esperamos en próximas actividades. Que estén muy bien, que tengan una buena mañana, tarde o noche, dependiendo de dónde estén conectados. Saludos.